Mashimopanoltican, Mashicalaquican, Nican Bunco Amoxcali, Nican San Gregorio Atlaupulco, Xochimilco Altepetl. Bienvenidos, pasen ustedes aquí a la biblioteca Bunco Xochimilco, aquí en el pueblo de San Gregorio Atlaupulco, en la alcaldía Xochimilco. Iwan Axcan y Wikixtilis, Mexico Tenochtitlan, Yeica, Nican Mochihuas Inintequitl. Bueno, hoy es lo más cercano, pues, acerca de la fundación de Mexico Tenochtitlan, por eso decimos Ilhuiquixtilis, Itzintilis, pues se festeja la fundación de Mexico Tenochtitlan. Por eso, pues, haremos esta plática. Textos sobre la fundación de Mexico Tenochtitlan. Bienvenidos, bienvenidas. Y pues vamos a empezar. ¿Sí? Bueno, muy fácilmente, no voy a escribir ahora en este momento, pero muy fácilmente en esta lámina que tenemos hay una palabra que los que hemos pues escuchado desde niños la historia de este país, hemos escuchado la palabra también Tenochtitlan a la par de Mexico. Es menos lo que se dice de Tenochtitlan, es más Mexico, Mexico, pero cuando de niños nos enseñan la historia, nos hablan de la fundación de la capital de este país, nos dicen Tenochtitlan. Voy a comentar primero a la manera en que escribían los antiguos, aquí está. ¿Y por qué esto decimos es parte de una escritura? Porque aquí se toma esta imagen primero pues con la fotografía de una piedra que está en el Museo de Antropología y se reconoce ahí que está el nopal, que está la piedra de alguna manera estilizada porque es una escultura, son unas fauces que para algunos investigadores especialistas se refiere a la tierra, ¿sí? A Tlaltecutli. De allí, de su boca, sus fauces, emerge el Tenochtli. Y la historia dice que, así vamos a festejar, digamos, ahora esta fundación de esta ciudad, la historia dice que los antiguos mexicanos llegaron a donde había un nopal a fundar su ciudad. O sea, Tenochtitlan, entonces, aunque no lo escriba aquí ahora, significa al pie o junto a árbol de tunas duras, junto al Tenochtli, podríamos decir también. Entonces aquí hay varias palabras, ¿verdad? Aquí está la piedra Tet, aquí está Nochtli, que es tuna, pero a la vez aquí se ve, aquí están los tunas, pero por eso entonces también Nochtli significa árbol, o sea, todo, el árbol de nopal, que es nopali, por eso entonces pusieron ellos Tenochtitlan. Los textos donde aparece esto también, sobre todo en náhuatl, hay muchos textos, hay mucho texto cuando entrevistan a el señor Alonso Franco, ya dicen alguien mestizo en la época colonial, pero este señor hablaba náhuatl todavía y sabía contar historias y él cuenta de cómo se funda Tenochtitlan, de cómo vienen los mexicanos. Él tenía eso en la memoria, pero no solo estaba en la memoria de él, de Alonso Franco, sino de muchos otros, ¿verdad? Que lograron escuchar de sus antepasados. Pero no quiere decir que siempre estaba en la memoria, porque precisamente aquí está escrito la palabra
Tenochtitlan. Aquí está la piedra, Tetl, y aquí Nochtli, pero como la historia dice que aquí se acercaron en ese islote y había en una piedra crecido un grande nopal, y ahí empezaron a hacer una especie de adoratorio cuando llegaron estos antiguos mexicanos en ese islote. Pero también dice la historia que venía caminando y un águila venía guiando. Y se dice también que esa águila era el nahual de un sacerdote. Entonces, lo que dicen ellos es que si el águila venía guiando, venía apareciendo, esta es una aparición aquí en el nopal, y los textos en la crónica Mexicayotl aparece que si la ven aquí en el nopal. Pero entonces tenemos la palabra Tenochtitlan, pero y Tetl, pero el náhuatl es aglutinante, por eso se dice no Nochtli y Tetl, sino Tenochtitlan, junto al árbol de tunas duras o silvestres. Pero aquí está la palabra también Cuautli, para los antiguos mexicanos que así decían al águila, Cuautli. Así sencillo, Cuautli. Y dicen que se posa sobre el nopal. Entonces, esa es su última aparición, digamos. Pero quiero comentarles que del águila también se comenta en otros lugares que aparece. Aquí muy cerca, en Milpalta, todavía dicen ahora, aquí se posó el águila, aquí se paró el águila. En Puebla hay una persona nahuablante que también dice, nosotros estamos aquí porque aquí se paró el águila. En la Huasteca hay también un lugar donde dicen, pues aquí se construyó esto porque aquí se paró el águila. Y también se dice. ¿Y qué significa entonces el águila aquí? Pues un guía, es el nahual de un sacerdote. Aquí retomamos, aunque hemos platicado mucho de esto, aquí lo hacemos para festejar esta fundación de este 2026, digamos. Pero, ¿cómo creen en aquí? Lo que yo entiendo es que los antiguos mexicanos con esto recordaban su fundación. Por eso hicieron una escultura en piedra para recordar o escribir pues su fundación. Pero no lo iban a escribir con un alfabeto, no tenían un alfabeto. Pero lo que yo entiendo es que con el águila ya recordaban que esa águila vino guiando y que aparece aquí sobre el nopal. Pero además, lo que sí está escrito, lo que narra el señor Alonso Franco, a un escribano, digamos, que ya escribía en alfabeto, él dijo que a Mexico Tenochtitlan también se le llamaba antiguamente Cuautli y Tlacuayan, el lugar donde come el águila. Yo lo que entiendo es que con esta escritura, viendo el águila, recordaban el lugar donde come el águila, que era ahí mismo, Mexico Tenochtitlan. Entonces aquí podían ellos recordar Cuautli y Tlacuayan, porque así también dicen, ya con alfabeto, en la crónica mexicana de Alvarado Tezosomoco, Cuautli y Tlacuayan. Pero no solo dice eso en la crónica mexicana, también dice que los antiguos mexicanos decían que aquí con esto también leían Cuautli y Pipitzcayan. Eso está escrito desde la colonia, Cuautli y Pipitzcayan, que quiere decir donde el águila grita, o el lugar de gritar del águila. También es
Mexico Tenochtitlan. Pero no solo decían eso. La crónica mexica, yo tenía el libro, dice también en náhuatl y español, Cuautli Inetomayan, el lugar donde el águila se extiende o extiende sus alas. Si ven ligeramente que tiene esta ala extendida, digamos esta, hacia acá está a la derecha, y la otra pues no se ve, pero así está como extendida, ¿verdad? Como que tiene movimiento. Pero cuando dicen Cuautli Pipitzcayan, que ya lo dije, lugar donde grita el águila o grazna, pareciera que está su pico no sin movimiento, sino que está gritando, ¿verdad? Que realmente grita, ¿sí? Entonces ya tenemos cuántos, Cuautli y Netomayan, Cuautli y Tlacuayan, Cuautli y Pipitzcayan, ¿sí? Tenemos tres, digamos, ¿no? Tres. Ajá. ¿Y por qué se dice que ahí el lugar de como el comedero del águila también, lugar donde come el águila, los textos antiguos en la crónica mexica dicen precisamente que al pie de este grande nopal había su nido estaba aquí, de esta águila, aquí estaba su nido, y que su nido tenía muchas cabezas, patas de pájaros, plumas de diferentes pájaros multicolores. Ahí estaba su nido aquí. Entonces se entiende que cazaba algo y, y traía su presa aquí y y se comía aquí los pájaros, las aves, seguramente otras cosas, ¿verdad? Reptiles. Y se dice también este libro que muchas cosas que comía desde donde estaba sobre el nopal caían huesos, restos de comida, de aves y de otras cosas aquí, caían dentro de una cueva porque el nopal estaba dentro, muy al borde de una cueva. Entonces imaginemos cómo lo vieron así los mexicanos. ¿Por qué lo narra después uno de descendencia mexica? Lo narra ya mucho tiempo después, ya cuando están los españoles, y ya hacía más o menos 300 años que se había fundado. Ya había pasado cientos de años, pero recordaban todavía. Yo lo que entiendo es que recordaban porque se lo seguían narrando de boca a boca, en boca, pero también escribieron parte de eso, ¿sí? Escribieron, pero también es posible que mucho de eso lo hayan quemado los españoles, muchos códices que hablaran de eso o hablaban de eso, ¿verdad? Pero esa piedra, esta imagen que está en el Museo de Antropología, donde se habla de la fundación o aparecen imágenes acerca de la fundación, está en el Museo de Antropología, en la parte de atrás de un monumento, que es un monolito y que llaman también la silla de Moctezuma o la piedra de la guerra sagrada, un término nuevo. En sí es una piedra que tiene forma piramidal, como si fuera una maqueta, que en náhuatl sería un tetzacuale, o sea, una pirámide, digamos. Ujú. Es un tetzacuale, pero claro, nombre nuevo le pusieron, piedra de la guerra sagrada, silla de Moctezuma. Ajá. Bueno, entonces estamos viendo aquí que con esto podían recordar palabras. Entonces hay textos aquí y también está este libro que también ustedes pueden leer en náhuatl y español, afortunadamente, aunque ahí los escribanos también ya están catequizados, como este señor Alvarado Tesosomo. Posiblemente Alonso Franco también ya estuviera catequizado, ya se llama Alonso Franco, ¿no? Ya tenía, no sabemos si tenía otro nombre mexica, pero así dice, pero se hablaba náhuatl, él hablaba náhuatl todavía, seguramente tenía buena memoria, porque recordar todo eso en náhuatl es muy interesante. Ujú.
Bueno, eso puede platicarles del águila. Y ahí estaba, se dice la cueva. Aquí quiero comentar algo, ahorita que aquí tenemos algunas imágenes. Para mí, lo que entiendo es que si esto es tierra, o sea, es piedra, pero a la vez la piedra es tierra, ¿verdad? Y están unas fauces abiertas así. Esta es una representación de Tlaltecuhtli, señor, señora de la tierra, pero teniendo las fauces abiertas quiere decir que es una cueva. Y los antiguos mexicanos hablan de una cueva, hablan que estaba este nopal cerca al borde de una cueva y que lo que comía el águila cuando la vieron caía adentro de la cueva. Ligeramente en el borde de la cueva estaba. Y entonces es un dato interesante. Acá hay agua, el lago, pero hay algo importante. Resulta que lo que nos han dicho desde niños es que el águila que encontraron los mexicas, o este pueblo de origen, digamos, náhuatl, mexica, lo, lo que nos enseñan desde niños es que el águila estaría devorando una serpiente cuando, como una profecía, cuando la encontraran los mexicas. Pero resulta que en esta piedra, en la forma de escritura de los antiguos, no aparece ninguna serpiente. Eso parece serpiente, pero no es serpiente. Y esto lo podemos decir ahora porque en algunos códices aparece esta, esta imagen. En algunos tiene color, en algunos no tiene color, y por eso aquí se coloreó así, algo rojizo, algo azul. Separado se le llama Atlachinoli. Aquí, digamos, lo separamos. Aquí un compañero nos ayudó para colorearlo. Ese compañero Luis. Y ya está así. Así separado, sí podemos decir Atlachinoli. ¿Verdad? Así. Pero en este contexto, donde ya está en el pico del águila, ya no es solo Atlachinoli. Los textos en náhuatl, en la crónica mexicayo, hablan de que esta parte, digamos, como un chorro de agua, se llama, aquí lo puse, Tospalatl, que quiere decir agua color guacamaya, color de Tostli, de Tosnenetl. Yo lo que entiendo es que una guacamaya, esas como naranjas, rojizas, por eso aquí coloreamos un poco el agua así, lo acercamos, pero también dice en la crónica Mexicayot, en náhuatl español, que esa agua se llamaba Tleatl también, que quiere decir agua fuego, o sea, agua caliente, pero eran manantiales, ¿sí? Y que un manantial que vieron en la cueva era de este color, color guacamaya, pero muy junto, muy cerca, como en una cueva vieron, así dice la crónica mexicaina, en una cuevita, dentro de la gran cueva, en otra cuevita dentro, ven el agua color guacamaya y en otra cuevita ven el agua llamada Matlalatl y Tehuatl. Matlalatl quiere decir agua azul verdosa, ahora lo digo así, agua azul verdosa. Mm, estaban casi juntos, separados poquito, pero luego corrían hacia el lago, pero antes de llegar al lago, se unían en un solo arroyito. Y me parece que este símbolo lo representa bien. Sí, sí lo ven que está separado esta agua con esta agua, pero después se unen, se entrecruzan. Y eso es lo que dice, eso es lo que dice en los textos en agua, que se entrecruza el agua caliente, el agua fría,
el agua, el agua de color azul verde y el agua color guacamaya. Se entrecruzan. Y como se entrecruzan, se revuelven en parte, pero luego ya dan al lago. Y eso hay algo interesante aquí. Se dice que antes de que vieran los mexicas el águila sobre el nopal, lo que les llamó la atención primero fue ver estos dos manantiales y que les maravilló. Imagínense ver dos manantiales en una sola cueva, salir el agua hacia el lago de tal color. No sabemos qué tan notorio el color, pero ellos lo anotan así, porque esto ya es escritura. Esto es más reconocido como Atlachinoli, así solo, y así solo aparece también en muchos textos. Sí, es cierto que representa la guerra en muchos textos, en náhuatl antiguo, en el Códice Florentino, en la poesía náhuatl, en cantares mexicanos aparece. Pero también es cierto que aquí en este contexto eh, aparecen estas palabras, tehuatl, machalatl, para este color, para esta agua, y Atatlayan, Tleat, Tospalat para esto, para este color. Eso es muy importante, ¿verdad? Hacer esa diferencia, conocer eso, encontrar los textos, ¿sí? Porque ellos también escribían de alguna manera. Si no leían exactamente como ahora leemos el alfabeto, que ahora ya lo sabemos, o sea, finalmente una escritura es para fijar y excitar la memoria, dice un autor. No podían fijar la memoria con un dibujo, pues así empezó, porque no hay una sola forma de escritura en la humanidad, ¿no? En la historia del hombre. Hay muchas otras formas de escritura, ¿verdad? Y funcionan, y funcionan hasta la fecha, y evolucionan, cambian, se modifican, se repiensan, digamos, ¿no? Se actualizan, y se van perfeccionando. Ellos habían llegado, los antiguos mexicanos, a una forma de escritura. Aquí ya están diciendo que hay agua caliente, agua fría, que hay un agua color guacamaya, que hay agua, el matlala también significa agua de color de una hierba especial que se llamaba matlalin. Con eso comparan esa agua con esa hierbita matlalin. Por eso decían matlalat. Pero aquí at y aquí at era suficiente para decir manantial, porque lo que describen es un manantial. Pero no siempre, como dice el diccionario, ameyali es manantial. En náhuatl, para decir manantial, se puede decir ameyali, se puede decir ayolyamit, se puede decir meshco también, se puede decir de varias maneras. Depende de cómo nazca, salga el agua. Yo conocí un lugar que se llamaba Chichipicaach, y ese Chichipicaach, en parte de Veracruz, era porque había una barranca enorme y allí hacía codo un arroyito, un arroyo, bueno, un arroyo grande, y cuando ya se acababa todo el agua, decían, ahí iban las señoras, las personas, las familias, a topar el agua, a encontrar el agua, a cargar el agua, nada más que estaba goteando, goteando, o sea, haciendo chipi chipi, como hoy decimos, el chipi chipi, ¿no? Apenas empieza a llover, chipi chipi. Por eso Chichipica quiere decir gotear. Por eso ese manantial se llamaba Chichipicaach. Pero no un manantial. Pero no todos los manantiales salen iguales, ¿verdad? Y estos manantiales de los que se habla aquí, parece, aquí, aunque no está exactamente en la cueva, no lo dibujan aquí una cueva, yo pienso que los escribanos o los tlahuilojque eran muy hábiles para escribir su idioma, porque hasta la pero no iban a poner este símbolo aquí adentro, se perdería.
lo ponen en el pico del águila, que el pico del águila representa algo de un sacerdote, ¿se acuerdan que lo comentamos? Representa el nahual o la representación en animal de un sacerdote mexica, de alguien que guía, porque vienen siguiendo al águila, ¿no? ¿Sí? Vienen siguiendo. Si es que de verdad volaba o si es que era alguien que tenía un nahual águila y que esa persona que se denominaba águila por su nahual, pues sabía cómo caminar entre los bosques, las selvas, los cerros, cruzar los ríos, cruzar las aguas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es muy particular porque se, aquí no aparece en la escritura que se llama, voy a repetir aquí, Xochitlahcuiloli, Xochitlahtoli, de los antiguos mexicanos, no ponen ninguna serpiente aquí en el pico del águila, ¿verdad? Pero también lo que he encontrado yo, he trabajado un poco más en esto, es que el águila representa a todo el pueblo mexica, porque los antiguos también, por su forma de hablar, usaban, como decía el doctor Ángel María Garibay, cuando estudiaba mucho el náhuatl y porque estudió mucho el náhuatl, decía que los mexicas usaban una especie de difrasismo, dos frases para decir una sola cosa, y ellos decían in Cuitlapili, in Atlapali, in Macehuali. Decían la cola, el ala, el Macehual. O sea, la cola, el ala, el pueblo. La cola de un águila, pues. Ajá. El ave ejemplar, el ave a seguir de los mexicas. Entonces, cola y ala el pueblo. Y la cabeza es el gobierno, ¿verdad? Así decían ellos. Entonces, por eso, todo el pueblo, todo el águila representa al pueblo mexica. El pueblo mexica, como narra después Alonso Franco, uno de los últimos, que pues que sabían mucho de la historia, de los mitos, de muchas cosas de los antiguos mexicanos, inmediatamente después de la conquista, habla de que no había, digamos, habla que no había una serpiente aquí, que lo que devoraban eran pájaros, eso fue lo que vieron, que lo que había devorado aquí, este, aquí, aquí caían adentro de la cueva, ¿sí? Pero no dicen los antiguos que hayan visto que comiera una serpiente. Por eso dice Naki, Tospalat, Leat, Atatlayan, Tehuat, Matlalat, el azul. Pero no quiere decir que esté devorando, aunque parece serpiente, no, no lo está devorando, ni siquiera lo toca este símbolo, ¿verdad? El águila. Sí tiene el pico abierto, parece que nada más lo señala, parece que está diciendo, lo está viendo, lo está, pero más bien tiene símbolo de palabra. Parece que el águila habla, ¿verdad? Ajá, habla. Pero, algo que se me olvidó decir, esto fue lo primero que ven el pueblo mexicano. ¿Y cuál es el pueblo mexicano? El águila. Aquí está viendo, aquí lo tiene cerca el agua azul, el agua color guacamaya. ¿Y qué creen que pasa cuando lo ven esa agua? Dicen, ahí, lo dice bien ahí en náhuatl español en el libro que estamos mencionando. Cuando ven esa agua, lloran. Hay llanto, pero no de tristeza ni de coraje, debió ser de regocijo, de alegría, porque ya habían encontrado una de las señales, ¿verdad? Esa también era una señal. Y aquí queremos decir que precisamente, bueno, ya hemos platicado de esto, lo que hemos encontrado en la tradición oral actualmente, los pueblos nahuas que sobreviven, muchos pueblos se fundan
fundan como muchos, sí, pueblos que hoy existen, los fundan, inician su lugar de vida, su lugar de vivir, inician donde hay agua, manantiales, ríos, lagunas. Pero también aquí hay algo importante, o sea, agua, este es agua. Pero se dice también que esa, o sea, para que haya una cueva, también a veces debe haber un cerro, ¿no? Pero precisamente se dice que en esa cueva se dice que había precisamente un cerro, un peñasco, así, que le llamaban Texcali, Texcali. Y Texcali hasta la fecha es un peñón, es un peñasco. Pero ese peñón tenía una cueva. No sabemos qué dimensión tenía, qué tan grande y qué tan grande estaba el islote, pero se dice que de ahí, de ese peñón, tenía esa cueva y dentro de esa cueva estaban los dos manantiales. Y eso también es muy importante porque un pueblo en náhuatl, para decir pueblo o para decir ciudad, porque algunos se hicieron ciudades como Tenochtitlan, como Tula, Xochimilco, Chalco. Para decir ciudad en náhuatl se dice, hoy en día todavía, Altepetl. Tepetl, cerro, al, de atl, agua. Cerro, agua. Entonces aquí está el agua, pero se dice que aquí también había un cerro, por eso había una cueva, entonces ahí también está la idea de Altepetl. Y también en la crónica mexicayo hablan de Mexico Altepetl, Tenochtitlan, Mexico Altepetl. Y en otros libros después también. Y todavía hoy se reconoce a Tenochtitlan como Hueyaltepetl por los nahuablantes de diferentes regiones. Mexico Hueyaltepetl. Y algunos otros pueblos también se reconocen como Altepetl. Todavía. Ajá. Agua cerro. ¿Sí? Aunque los antiguos mexicanos también decían Inat, Intepetl. El agua, el cerro. ¿Sí? La ciudad, la población, la zona urbana. Entonces, pero si se narra en los textos nahuas a que aquí también había cerro y cueva, entonces esto es un símbolo enorme. Los pueblos nahuas y otros fundaban precisamente sus pueblos donde había agua y cerro. Los más que tienen más conocimiento, investigadores, dicen que pues el agua para la sobrevivencia y y el cerro para la defensa. Así dicen. Entonces, aunque no aparezca claramente aquí, aquí hay agua cerro. Es un altepetl, ¿verdad? Bueno, así vamos reconociendo algunas cosas. Entonces, una cosa que sí podemos decir para ir concluyendo es que Atlas Chinoli sí lo vamos a encontrar en algunos códices así. Y sí dice Atlas Chinoli como la guerra, que significa la guerra, pero también significa agua caliente, agua fría, ¿verdad? Por los colores. Ahí está, como una metáfora, pero aquí no podríamos reconocer a primera vista, hoy en día sí, podríamos decir Atlas Chinoli, pero si le estudiamos un poco más estos textos antiguos de la crónica mexicayo y encontramos que dice Atlatlayan, Tlatla es quemar, o sea, que está esto caliente, que se quema el agua. Yan, lugar donde se quema el agua. Yan también es lugar, pero yan se usa cuando hay un verbo, cuando hay una acción en un lugar. En este caso, hay algo que que está quemando, ¿verdad? Tleat, agua, fuego, o agua que se quema. Tospalat, agua color guacamayo. Tres formas y posiblemente haya algo más, ¿sí? Pero aquí tenemos por lo menos dos palabras para el agua azul, tehuat, como agua muy
preciosa, agua muy hermosa, valiosa, y Matlalat, agua de color matlalin, que es una especie de hierbita que tiene verde azul, un poco morado, así entre cruzados los colores, bonita esa plantita, pero que también el agua se puede parecer a esa, ¿no? A como tiene los colores esa plantita, así, por eso es Matlalac, ajá, Matlalat, perdón. Ujú. ¿Y qué más podríamos decir para festejar esto? Pues si está claro Tenochtitlan, junto a las Tunas Duras, que es, digamos, uno de los nombres de esta ciudad, que no se conservó, Tenochtitlan. No sabemos si por flojera o porque no había tanta tinta o por X razón política, no se dijo Mexico Tenochtitlan, pero los antiguos sí decían Mexico Tenochtitlan. No junto así, todo junto, Mexico Tenochtitlan, no, sino Mexico Tenochtitlan. Y se decían Mexica Tenochca y Mexica Tlatilolca. Ajá, los de Tlatelolco. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes preguntarán, bueno, ¿y dónde entonces está representado Mexico? ¿Dónde está otra toponimia? Quiero repetir otra vez lo que decían. Cuautli Tlacuayan, Mexico Tenochtitlan. O sea, donde come el águila es Mexico Tenochtitlan. Pues aquí está el águila. Y dice que ahí está Mexico Tenochtitlan. Cuautli Pipitzcayan, Mexico Tenochtitlan. Donde grita el águila es Mexico Tenochtitlan. Cuautli y Netomayan, también Mexico Tenochtitlan. Ahí está Mexico también. Pero como nos cuesta trabajo leer, ir hacia atrás y leer y ocuparnos de la escritura antigua, podemos creer ahora que no existe representado en algún lugar la palabra México. Y podríamos decir que a lo mejor lo inventaron los españoles o que lo inventaron los mexicas también. Pero en muchos textos viene esto que les digo. Ellos se decían Mexica Tenochca, Mexica Tlatilolca, ¿sí? Y tiene otras representaciones en México. Pero si aquí está Mexico Tenochtitlan y está en los textos en náhuatl y español también, ya con alfabeto, aquí está en la escritura que decimos Xochitlacuiloli, Xochitlatoli, y no es que lo digamos ahora, sino que viene también en los textos más antiguos, viene esa forma de escritura que se llamaba escritura florida, palabra florida, o sea, palabra metafórica, palabra poética. Y pues si el águila ahí se posa, pero el águila que se posa representa a todos los mexicas y encuentran, los mexicas lloran cuando ven el agua, pues cuando ven esto, de emoción, y también lloran, esto también dice en la crónica mexicayo, del náhuatl y español, lloran cuando ven al águila, dos llantos. Entonces también se puede decir hoy con términos modernos y los nahuablantes que nos estén escuchando lo entenderían. Por ejemplo, Mexica y Chocayan, donde llora el mexica, pero de emoción, de regocijo, ¿verdad? Y para mí entonces México estaría aquí escrito. Aunque claro, a primer ojo, y lo que más tiene su información de este símbolo es que representa a Tlachinoli, unos dicen agua quemada, unos dicen la guerra sagrada, pero en los textos que narran los mexicas, y sobre todo Alonso Franco, que está registrado su nombre, dice que estos representan dos manantiales juntos, no revueltos. Se revuelven cuando corren las aguas, ¿no? Hacia el lago. Pero dos manantiales ligeramente separados dentro de una cueva y en el borde de la cueva estaba el nopal. Sobre el nopal se posa el águila. Cerca al pie del nopal es donde empiezan a vivir el primer día, cuando lo encuentran el águila y el agua.
es donde empiezan a poner sus bases de sus casas este pueblo, los mexicas. Bueno, eso es lo que les platico. Ustedes también podrán consultar este libro. Por ahí les daremos la bibliografía, ¿verdad? El nombre del libro, el autor, bien, y dónde pueden conseguirlo, se los ponemos. Bienvenidas las preguntas, comentarios. De esta manera también queremos festejar la fundación de esta ciudad, que debe ser importante para muchos mexicanos todavía y para los nahuablantes, pues también porque siempre nos identificamos este, con la palabra mexico, aunque ya no tanto con Tenochtitlan. Pero de ahí hemos tomado el nombre hoy en día de nosotros todos, aunque haya gente aquí de diferentes naciones y que sus hijos hayan nacido aquí, este nombre de mexicanos y de mexicanas, ¿verdad? Entonces es valioso esta historia, estos mitos, estos textos, hacer un análisis hoy en día de la escritura Xochitlastoli, Xochitlahcuiloli, escritura florida, palabra florida, y de los textos aún ya escritos con alfabeto, es importante para seguir alimentando nuestra identidad, ¿verdad? Yo digo, pues, no solo las personas que nacieron aquí en esta capital, en esta ciudad, sino de los que nacimos en diferentes partes, estados del país. Siempre es una referencia importante decir México. Sí, seamos mayas, mixtecos, zapotecos y demás. Y sin decir que haya menos valor de las otras lenguas indígenas, ¿no? Ujú. Todas las lenguas, si pudiéramos estudiar poco a poco las diferentes lenguas del país, lenguas indígenas, pues seguramente nos enriquecería también más como personas. Tlazocamati. Bueno, gracias, Temastiani. Pues los invitamos en este momento a dejar sus preguntas, sus comentarios y los vamos a estar leyendo. Ahorita aquí tengo seleccionado alguno. Y también les agradecemos por sus donaciones, este, por lo que nos mandan. Les agradecemos a Tefons, a Fátima Mendoza, Erika Martínez, Julián Izquierdo, La Mortis, Erika Martínez, por decir algunos que nos han enviado regalos ahí en TikTok. Muchas gracias. También en Facebook, en YouTube que estamos transmitiendo. Y le voy a leer algunos comentarios. Empezamos con este de José en Facebook. Dice, maestro, saludos. Gracias por compartir su conocimiento y su sabiduría. Y está en Facebook. Gracias. En TikTok, Julián Izquierdo nos escribía, profe, buenas tardes, un libro del doctor Garibay para estudiar los códices. Gracias. Mm, no recuerdo ahorita si él trabajó sobre la escritura antigua mucho. Lo que sí puedo mencionar algunos de sus libros que nos pueden servir es, por ejemplo, La literatura náhuatl de Ángel María Garibay. Es un libro interesante porque habla de la historia de la literatura náhuatl, un poco la literatura otomí, que dice que son más antiguos en este valle. Y ahí podemos encontrar pues mucho del pensamiento náhuatl. Ahí, a ver si recuerdo, creo que es la historia de la literatura náhuatl. O a ver si por ahí alguien lo busca para ver si sí. O historia de la literatura náhuatl o la literatura o nada más literatura náhuatl. Pero es de Ángel María Garibay. Y su libro, La llave del náhuatl, es muy importante para empezar a entender la lengua náhuatl. Y lo que sí les puede servir para estudiar algo más los códices, sobre todo los símbolos nahuas, símbolos del lugar, y las representaciones, las toponimias, los nombres y algo más, es el video Tlacuilo del doctor Joaquín Galarza. Es un video
este, que sí pueden ustedes consultar, ver, pues, se puede ver ahora en internet. Ahí sí les va a ayudar eh, mucho para empezar a entender sobre la escritura náhuatl. Pero no recuerdo algún códice que haya trabajado él, por lo pronto. Si lo recuerdo, yo diremos, se los anotaremos. Ujú. Por ahí les recomiendo eso. Ujú, ujú, Gracias, Temastiani. Le sigo leyendo algunos comentarios, preguntas. ujú, Em, Voy a leer este de YouTube, de Tezcatonatiutzin. Dice, entonces, ¿qué entendimiento tenemos de la transición del Teocalli de la guerra hacia el escudo nacional? ¿Cómo se introduce la serpiente en este símbolo? Salud. Primer en directo. ujú. Lo que yo he encontrado es que la serpiente ya la introducen los españoles y sobre todo los religiosos porque la serpiente representa, representa lo malo, el diablo, y el águila representa el cielo, lo bueno. Casi hay un códice, no recuerdo cómo se llama, pero ahí ya se ve a Hernán Cortés con una bandera donde trae águila y serpiente. Pero también encontré un artículo, y que no he tenido oportunidad de constatar, un artículo donde sí, o sea, un periodista, creo que es una periodista, habla de que los españoles ya traían un escudo con águila y serpiente, porque el águila es un símbolo universal, ¿no? Los romanos usaban el símbolo del águila, los alemanes lo usan también, ahora los gringos lo usan también, los estadounidenses y otros pueblos, ¿verdad? Lo usan. En este caso, esta periodista, por ahí tengo el artículo, por ahí recortado, donde dice que hay una réplica de un águila que no es a partir de aquí para allá, de una bandera mexicana, sino una donde ya aparece un águila con serpiente y es una, no sé si es una réplica o es una bandera muy antigua, pero que se encuentra en un museo en un lugar de España, no sé si es un pueblo, una ciudad grande que se llama Guipúzcoa, así dice el periódico, la nota. Y pues no he tenido oportunidad de que alguien que viaje por allá y encargarle, oye, date una vuelta por Guipúzcoa y toma una foto a esa bandera, ¿no? Busca, pregunta, ¿no? No he tenido la suerte, ¿no? Pero espero alguna vez constatar ahí para seguir avanzando en esto. Yo lo que entiendo es que, imagínense, si ya inmediatamente que se conquista México, digamos, ¿no? Ahora México Tenochtitlan, pues ya entra otro gobierno y ya entra no solo, sí queda el nopal, queda el águila, que para mí coincide con el águila española, pero ya le ponen, porque ya es otra forma de vida espiritual, ya le ponen junto al pico una serpiente, porque entonces para ellos el cielo, Dios, está devorando, destruyendo a lo malo, al diablo. Pero aquí lo que está diciendo es que el águila viene volando, volando, viene como guía, es el nahual de un sacerdote y representa también el pueblo mexica y encuentran un manantial que no les dije todo, que significa dualidad, lo caliente, lo frío, ¿verdad? Y también significa, lo que he encontrado que también significa vida, muerte. Ujú. O sea, es otro, yo digo, el origen del águila que está en el escudo con serpiente, porque acuérdense que también entra otro símbolo, no sé si griego en este caso, que tiene una rama de olivo y una de qué?
de laurel, ¿verdad? Que representa ¿qué? La victoria, ¿verdad? Lo que he leído es que representa la victoria, la rama de laurel, o no sé si laurel y olivo, en la Grecia antigua. Y se premiaba así a los atletas, ¿verdad? Atletas griegos. Se han visto imágenes donde tienen una coronita de hierbas. Por lo menos es lo que he leído. No estoy seguro si eran las dos ramitas o una sola, pero sí, hablan del laurel y del olivo, ¿verdad? Porque ese es yo creo que no he ido a Europa, pero posiblemente son los árboles que más se daban por ahí en su tiempo, en ese país o en esa región, ¿verdad? Ujú. Y pues para ellos es un árbol sagrado, es un árbol muy representativo de ellos. Pero acá es el nopal. Pero ¿cómo es que en el escudo nacional aparece ya el olivo que no era de acá y el laurel que no es de acá, aunque hay una especie de olivo acá también diferente y un laurel también diferente totalmente? Pues porque ya está la conquista, ¿no? Y ya tienen que poner elementos ya de los dos pueblos, afortunadamente, o por la fuerza que tiene, el simbolismo que tenía Tenochtitlan, se quedó ahí Tenochtitlan, ¿verdad? Pero me parece que borraron México para mí en el escudo nacional actual. Pero acuérdense que para que llegara a como es esta bandera que hoy tenemos, hubo toda una evolución, ¿verdad? Hubo varios diseñadores, ¿verdad? Ujú. Bueno, eso es lo que podemos contestar. Ujú, Ujú. Bien, gracias, Sebastiani. Le sigo leyendo. Nos preguntan en TikTok. 806 nos pregunta, ¿dónde puedo tomar clases de náhuatl con usted? Entonces le decimos que ya empezamos curso en línea esta semana, pero pues, si quieren nos puede enviar mensaje y pues ya vemos si se puede integrar al curso de náhuatl en línea. ujú, La información pues está en nuestras redes sociales si gustan verla. Eh, Le voy a leer este comentario de Maya Caramita de Facebook. Dice, para el pueblo náhuatl, la idea dual era una forma de organizar el mundo. Agua y quemado son signos opuestos que se contraponen y complementan, como decía López Austin. Y una pregunta, ¿en la fundación de Mexico Tenochtitlan hubo flechamiento, tal como se representa en el Códice Xolotl respecto de la fundación de los pueblos de la cuenca? mm. Bueno, por lo menos en esta parte que estoy mencionando, donde se habla que los mexicas llegan a la, digamos, aquí al islote y a la cueva y al cerro, al peñasco, no habla de un flechamiento, pero sí habla, digamos, de una batalla un poco antes, ¿verdad? De Copil, es un sobrino ¿verdad? De Huitzilopochtli, hijo de Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, que viene a hacerle la guerra a Huitzilopochtli, y ahí sí lo matan, ¿no? Lo matan. eh, no dice el flechamiento, pero sí lo matan. Y dice también, es cierto, que le sacan el corazón, y ese corazón lo arroja un ayudante de Huitzilopochtli sobre una piedra, y en esa piedra que lo arrojó, ya en el islote, nace el nopal. Es interesante eso también. ¿Qué simbolismo tiene eso? Tendríamos que trabajarle más, pero de que había enemigos, había enemigos. De que también se hacían la guerra, se hacían la guerra. Que se mataban, como hoy en día, se mataban, ¿no? Pero no parece más bien esa lucha entre Huitzilopochtli y Copil como un flechamiento así, ¿no? Sí, sino que así, bueno, no aparece en los textos, así que he leído bien
pero lo matan, ¿no? Ujú. Y es parte también de la fundación Copil. O sea, un sobrino de Huitzilopochtli es parte de la fundación y es parte de México, es parte de Tenochtitlan también, que también podemos investigar y trabajar acerca de ese simbolismo, de cómo poner, o esta idea de que como que se siembra un corazón y a la vez ese corazón alimenta el nopal, ¿verdad? Ujú. O sea que por el náhuatl que es metafórico, pues tendríamos que buscarle más. Aún esto que estoy comentando, hay más cosas, ¿no? Que podemos seguir profundizando, trabajando. Y eso podemos platicarle, contestarle a la compañera. Ujú. Le agradecemos el comentario, le agradecemos la respuesta de Marciani. Leemos algunos poquitas más y vamos cerrando. Le leo algunos comentarios. Nos escribe Acembal. Soy de Michoacán y nos comparte, a ver si lo pronuncio bien, dice Nare Chusku. Supongo que es alguna lengua de allá. Dice Ujú. que es buena tarde. Ujú. Le agradecemos por compartirnos. Ujú. Luego García Eli nos dice en YouTube, Tlazocamati, Temastián y Santos de la Cruz, interesante lo que con vida. Muchísimas gracias. Y mm, le leo esta pregunta de Estamos Unidos en TikTok. Dice, ¿cómo dijo que se llama a el sobrino? Copil. Ok, Ujú. muy bien. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Ah, Meji- México Escultura nos dice, estoy tallando justo un corazón de copil en jade. Interesante. Sí, muy interesante. Hay que nos los comparta, Ajá. si tiene oportunidad. Este, pues bueno, Tomás Jenny, creo que pues, con eso vamos acabando. No sé si quiera decirle algo más al público. Pues les agradecemos y ha sido una forma de festejar la fundación de esta ciudad, que me parece que entre hoy o ayer ya están algunos festejando, mañana parece que va a ser un festejo grande en la ciudad allá en el corazón de la ciudad precisamente, ¿verdad? Va a ser oficial, ujú, oficial, y pues también pueden acercarse todas las actividades culturales que va a haber acerca de esta fundación. Pues es importante que puedan acercarse y les invitamos a las personas que aún quieran inscribirse a nuestros cursos, los que hayan tomado algún curso también los aceptamos en algún nivel, ¿verdad? No estamos muy avanzados, tenemos algo básico con nuestros alumnos, pero algunos ya terminan la parte básica y vamos a seguir con otro nivel. Y aún los hablantes también, los que no escriban su lengua, o de alguna variante, con nosotros pueden aprender a escribir, a usar una forma de escritura y también podemos recomendarle libros, diccionarios, porque esta lengua no queremos que se acabe, porque es fácil olvidar una lengua, pero es difícil trabajar en ella para que se siga hablando, ¿no? Porque pues somos minoría ahora, aunque se dice que se habla casi detrás del español, parece que no, parece que se habla más el inglés ahora, después del español el inglés y luego el náhuatl o maya, pero pues, somos minoría, entonces pues sí, cuesta trabajo valorar las lenguas indígenas, valorar lo que se habla y hay personas que creen que no se puede escribir esta lengua, ¿sí? Y que son difíciles de aprender, pero yo lo que creo es que ahora con la tecnología que tenemos ahora, que en cualquier momento podemos ver cualquier texto, escuchar un poema en náhuatl, una canción, ver una imagen de un códice, alguna piedra, alguna zona arqueológica, o sea, todo parece que lo tenemos casi a la vista, a la mano. Eso puede ayudar ahora para seguir estudiando no solo el náhuatl, sino las lenguas indígenas. Entonces, pues yo los invito
a que hagamos un esfuerzo porque estas lenguas sigan reverdeciendo, sigan viviendo. Plazo, Kamati. Gracias, Sebastián. Yo nada más los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y si quieren ver la repetición de este en vivo, lo van a encontrar en nuestra página o en nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Mexicopa-MX y allí aparecemos. Muchísimas gracias.